¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Hoy domingo de Ramos y nosotros tenemos las mejores palmas para el Señor. Amén. Esas palmas para el Señor bien fuerte, al único que lo merece, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, iglesia, iniciamos una semana bien interesante en donde los cristianos de todo el mundo recordamos con más vehemencia, con más fuerza, con pasión la muerte, la resurrección, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías profetizó sobre el rey mesiánico, pero también profetizó sobre el siervo sufriente. Nadie esperaba que el rey y el siervo sufriente, el rey mesiánico y el siervo sufriente fueran la misma persona. ¿Cómo que un rey fuera a sufrir? Nadie esperaba esto. Pero Jesús es el Rey de Reyes, pero Él también es el siervo sufriente que entregó su vida por todos nosotros. Por eso amamos a Jesús. Por eso lo damos todo por Jesús. Bueno, llevamos varios domingos con este ciclo, desarrollando este ciclo que hemos llamado "Es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos". Así que hoy nos encontramos en la parte de formar el carácter de Cristo en nosotros. Y quiero seguir sosteniendo esto. Antes que riquezas, que el éxito, antes que la fama o que cualquier otra cosa, lo que más debemos anhelar es su carácter. Es el carácter de Jesús. Así que hoy, ¿sabe? Vamos a ver creo que ya vamos en la parte número 9, 8. Ay, qué bueno, lo tienen muy bien. Entonces, el mensaje está titulado hoy "El justo por los injustos, justicia y gracia". Vivimos en medio de una sociedad en que predomina el individualismo, la competencia, la indiferencia y la injusticia. Y nuestro desafío como creyentes es mostrar con hechos que estamos dispuestos a marcar diferencia, a dejar viejos hábitos que nos han hecho daño. En este mundo de tanta injusticia, vamos a marcar una diferencia. Oremos. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Señor, hoy veremos, Señor, el carácter tuyo, que es la justicia. Señor, anhelamos tus justos juicios. Anhelamos, Señor, tu justicia para nuestra vida y para la humanidad, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, permítame colocar en contexto este mensaje. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muriera. No lo creó para que muriera. El ser humano muere a causa de su pecado, a causa de su transgresión. Pero Dios no lo creó para que muriera. Así que la muerte entró en el mundo por la transgresión de un hombre llamado Adán. Y la muerte entonces se transmitió a todos los hombres, porque todos venimos con el pecado original. Ahora, el caso del Señor Jesús fue diferente. Jesús sí nació para morir. Amén. Jesús sí nació para morir. Vino a este mundo a morir. Él no tenía que morir, pero se entregó voluntariamente. Él mismo lo dijo: yo pongo mi vida por las ovejas. Y tú y yo somos las ovejas. Aunque Él no tenía que morir, pero deseaba hacerlo.
Anhelaba hacerlo, deseaba morir. ¿Por qué? Jesús murió para cumplir, ¿sabe? Por nosotros todos los requisitos, para cumplir por nosotros todos los requisitos de la justicia y la santidad de Dios. Jesús es nuestra justicia. Así, ¿por qué Jesús tuvo que morir y de la forma que lo tuvo que hacer? Jesús muere, ¿sabe? Para cumplir los requisitos de la justicia de Dios. No puedes salvarte a ti mismo. Solo Cristo nos puede salvar. Alabamos a Jesús. Primera de Corintios 5:21 dice así: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Esto, Dios lo hizo pecado, es Dios lo hizo cargar nuestros pecados. Amén. ¿Por qué entró la muerte? Dios no creó al hombre para que muriera, pero ¿por qué entró la muerte al mundo? Por el pecado. Entonces, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo cargar que nuestros pecados, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dios, esto es increíble. Éxodo 34, 6, 7. Aquí dice así: el Señor, Dios misericordioso y clemente. ¿Cuántos conocen a un Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad? Es misericordioso por 1000 generaciones. ¿Será misericordioso con tu generación? Con tus hijos, con tus nietos, bisnietos, hasta 1000 generaciones. Perdona la maldad y la rebelión y el pecado. Perdona la maldad. Dios es perdonador. Pero de ningún modo declara inocente al malvado. De ningún modo. La justicia, ¿sabe? Es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde y lo que merece. ¿Amén o no? Sí. Las leyes prevén sanciones para quienes las violan. El que viole la ley debe ser castigado. Y la aplicación de dichas sanciones es una forma de justicia. Por ejemplo, si una persona es víctima de robo, se merece que castiguen a la persona que le robó, pero además de eso, que le sea reparado el daño. Esto es justo, porque así lo establece la ley. Amén. Si alguien es homicida, si alguien es un violador, si alguien es mentiroso, o es un adúltero, entonces merece un castigo. Amén. En el segundo libro de Samuel nos relata que en una ocasión el rey David se quedó en el palacio descansando. Se quedó ocioso mientras su ejército enfrentaba a sus enemigos en el campo de batalla. Pero David no tenía que estar en el palacio ocioso. David tenía que estar, como todos los demás reyes, dirigiendo la batalla. Pero se quedó ocioso. Y una tarde se levantó tarde el sinvergüenza y salió a la terraza. Y de repente vio a una mujer muy hermosa
que se estaba bañando al lado del palacio. También un poco sinvergüenza. Así que la mandó a llamar. Se acostó con ella. No le importó que fuera casada, que tenía marido. Y luego la mujer le informó que estaba embarazada. Y hábilmente el rey mandó a llamar a su marido desde la batalla. Necesito a Urías. Así que lo mandó a llamar y le dijo: mi hijo, tú has sido tan buena gente, muy querido, allí en la batalla. Ve y descansa con tu mujer, acuéstate con ella. ¿Qué pretendía? Había maquinado que él se acostara con su mujer para que dijeran que él pudiera decir: ese es mi hijo. Pero Urías se fue y dijo: esto es una deshonra, que yo irme a acostar con mi mujer y que todo el ejército esté en batalla. Oye, este tenía más conciencia que el mismo rey. Así que a la mañana siguiente le dijeron al rey que Urías no había ido a su casa, que se había quedado durmiendo en la puerta del palacio. ¿Cómo? Pero este era muy creativo, muy hábil. Así que lo volvió a mandar a llamarlo y lo embriagó. Y le dijo: ahora sí, vaya y acuéstese con su mujer. Pero en medio de su embriaguez seguía teniendo conciencia y no se fue a su casa. Así que este Urías era un hombre fiel a Dios, fiel a su rey, fiel a la nación, y lo devolvió al campo de batalla con una cartica. Por la mañana, 2 Samuel 11, 14, 15, David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. Joab es el general a cargo. La carta decía: pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Déjalo solo para que lo maten. ¿Qué iba a sospechar Urías? Que había traído consigo su propia sentencia de muerte. Qué hábil, ¿no? David. Y estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios. Lo manda a llamar, lo manda donde la mujer, lo embriaga, y como no puede cumplir su cometido, entonces lo manda a matar. Autor intelectual. Así que Joab cumple la orden del rey y Urías muere en batalla. Qué injusto fue esto. Qué injusto. Probablemente Urías nunca supo que su amada esposa le había sido infiel. Tampoco supo que su venerado rey planificó su muerte, ni que su admirado comandante se prestó para este macabro plan. 3 personas. Si hubiera sobrevivido Urías, hubiera sufrido el dolor de saber que 3 personas que él respetaba le fueron infieles. La injusticia generalmente es causada por actos llenos de pecado. Sí, sabe, cuando una persona se mete en un hogar, arruina un hogar, su pecado es injusticia. La mentira para los padres, la mentira para unos hijos, ese pecado es injusticia. ¿Y qué es lo que nos lleva a ser injustos? A que tú y yo seamos injustos. El pecado. ¿Qué llevó a que David cometiera este acto de injusticia? El pecado.
Cuando hay un corazón justo, se mantiene apartado para Dios. Y pensamos antes de actuar las consecuencias. La noticia de la muerte de Urías corrió por todo el palacio real. Y dice, cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio. Dios, de no creer. Y está escrito en la Biblia. ¿Acaso Dios nos tapa? ¿Acaso Dios mantiene esto en reserva, en lo oculto? Lo sacó en el libro más leído. Y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo. Pero, ¿recuerdan que tengo una palabra, una prédica que va a ser pero? Pero, un cambio. El Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Sí, es molesto. Pasan los días, pasan los meses. Y en el palacio real todo sigue como de rutina. Al parecer, el rey se salió con la suya. Pero hay una justicia divina. Y Dios lo ve y lo sabe todo. Aunque tratemos de ocultarlo, tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Aunque lo hagamos a escondidas, aunque lo hagas lejos de tu esposa o de tu esposo, aunque lo hagas lejos de tus hijos o de tus padres, tarde o temprano saldrá a la luz. No lo puedes ocultar. Pretendemos ocultar el pecado, pretendemos que esto se quedó así, que Dios se hizo como el de la vista gorda. No puedes ocultarlo, porque es que los actos de injusticia llegan a Dios. Y como decía el versículo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. ¿Sabes? Cada vez que veo en las noticias, en días pasados, que unos hombres robaron a un anciano en una que iba con muletas, y yo decía, Dios, pero, ¿sabe? Tocó mi corazón. Cada vez que escucho violaciones hacia niños, Dios, eso toca mi corazón. Y cada vez que nosotros cometemos actos de pecado, tocan el corazón de Dios, porque se manifiesta en injusticia. Así que una mañana llega al palacio el profeta Natán, enviado por Dios. Y Natán le dice al rey, quisiera pedirte un consejo sobre una situación muy difícil, rey. Y David le dice, cuéntame, Natán, ¿para qué son los amigos? Para eso estamos los amigos. Cuenta a ver. Entonces Natán le dijo, en cierta ciudad vivía dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Y cuando pienso en eso, ¿sabe? La única persona que le permito que meta la mano en mi plato es a mi esposa y a mis hijos. Hay tal grado de confianza. Amén. Y aquí está hablando una corderita. Y sabe, le daba la comida, sabe, estaba tan cerca. Natán está relatando una parábola bien interesante. Y dice, un día el hombre rico recibió un visitante.
Y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. La ley no contemplaba que por robar una oveja se castigara con muerte. Sin embargo, sin saberlo, el rey estaba dando sentencia sobre él mismo. Y el pecado trajo la muerte. Tú y yo no nacimos para morir, pero el pecado trajo ¿qué? La muerte. Y por haber actuado así, él está muy molesto, sin mostrar nada de misericordia. Tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Interesante. Primero dio sentencia y después se dijo lo que la ley decía: tiene que pagarla 4 veces. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Estas palabras debieron tocar lo profundo del corazón de David. Yo creo que viene a su memoria Urías. Viene el momento que se acostó con su esposa. Viene el momento en que lo manda a la casa. Viene el momento que lo embriaga. El momento que escribió la carta para el general, para Joab. Y el rey se pone pálido. Su corazón empieza a latir rápidamente. Él sabe lo grave que es ofender a Dios y perjudicar al prójimo. ¿Tú sabes lo grave que es ofender a Dios? ¿Tú sabes lo grave que es perjudicar al prójimo? ¿Tú sabes lo grave? David no estaba allí pálido, porque sí. Porque David conoce a Dios. Tú y yo conocemos a Dios. Es grave ofender a Dios y perjudicar al prójimo. Ahora quiero que entendamos que la acusación principal no es el adulterio. La acusación principal es el crimen y haber tomado por mujer a Betsabé luego de asesinar a su marido. Esto fue un atropello a la ley de Dios. David afrentó, pisoteó y atacó una institución establecida por Dios: la familia, el hogar. Afrentó. Tú sabes lo que es una familia, tú sabes lo que es una institución establecida por Dios. Entonces viene la sentencia. Oh, la sentencia. ¿Por qué? Versículos 9 y 10. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor? Y actuaste mal delante de sus ojos. David sabía lo que era bueno y lo que era malo. Tú y yo lo sabemos. ¿Sabe por qué? Nadie aquí puede decir que no, porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo y Él nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Tú lo mataste. Sí, fue en la mano de los amonitas, pero tú eres el autor intelectual. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor.
El rey tenía claro lo que era bueno y malo. Por tanto, debía actuar en justicia, afrontando su error, enfrentando que había embarazado a la mujer de otro hombre. Y un pecado lo llevó a cometer otro y otro y otro pecado. Una persona que actúa en justicia tiene claridad sobre lo que está bien y lo que está mal. Una persona que actúa en justicia tiene claro. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, el Señor dijo en Génesis 3:22, no tengo aquí la referencia en las pantallas, pero tomen nota. Génesis 3:22, Dios dijo, ahora el hombre ya conoce lo que es bueno y lo que es malo. Una persona que actúa en justicia afronta sus errores y busca la manera de reivindicarse. Y no podía dejar de pensar aquí en un hombre llamado Zaqueo. Señor, si alguien es robado, Señor, se lo devolveré cuadruplicado. Esto es reconocer su error y reivindicar. Hay mucha gente que dice, sí, perdón. Pero ¿y la reivindicación, la restitución? Entonces un hombre embriagado toma un vehículo, empieza a manejar. De repente un hombre en la calle y en medio de su embriaguez lo atropella. El hombre huyó. Bueno, todo se quedó así. Pero la conciencia de esa persona no lo deja. Ahora, puede decir, pastor, ¿qué hago? Nadie se dio cuenta. Las cámaras no vieron la placa. Pero un hombre que actúa en justicia tiene que presentarse a las autoridades y decir, yo cometí el error. Pero todo lo queremos tapar. Y vivimos hoy en una sociedad que lo queremos ocultar. La gente se escapa. ¿Por qué? ¿Dónde está la justicia? Para que haya justicia. Esto lo coloca el Señor. El que robó. Que vemos hoy a diarios tantos robos, tantas situaciones. ¿Sabe? Tiene que volver y lo tiene que devolver. Cuadruplicado, restituido. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ellos se salen con la suya? ¿Roban a las personas y se salen con la suya? Dios, no quiero saber ni quiero ver el final de esas personas. No quiero ver el final. Una persona que actúa en justicia considera el trabajo y esfuerzo que hacen los demás y les da lo que merecen. Amén. No es injusto. Si tú eres un jefe, si tú tienes a cargo de personas, ¿sabe? Mira el trabajo y el esfuerzo y dale a las personas lo que merecen. Y si tú trabajas, dale a tu jefe lo que merece. No con guantes, no. Dale lo que merece en tiempo. Dale lo que merece el salario que te está pagando. Y finalmente una persona que actúa en justicia es imparcial. ¿Sabe? Aquí recordaba Salomón. El niño es mío. No es mío, es mío, es mío. Pobre Salomón, ¿qué hago? ¿A quién le doy? ¿A cuál mujer le doy el niño? Hay que ser imparcial. Traigan una espada. Démosle a cada uno la mitad, a cada una la mitad. Hay que actuar imparcial. El que es justo no se puede parcializar. Es imparcial. Bueno, finalmente la historia de David termina con su arrepentimiento. Señor, he pecado. Y la gran enseñanza de este relato es que el pecado trae graves consecuencias, pero la gracia de Dios se manifiesta con el arrepentimiento del pecador. Miles de personas
¿sabe? Se han hundido en las profundidades del pecado. Sí, miles de personas se han hundido en las profundidades del pecado. Como nosotros en el pasado, sí, como nosotros. Pero también personas que hemos comprendido que la misericordia de Dios es grande. Y que Él perdona a aquel que está realmente arrepentido. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo escribió: porque en el evangelio la justicia de Dios. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo. De la única manera que se va, ¿sabe? La paga del pecado es muerte. El hombre introdujo la muerte. De la única forma que se puede revertir es por medio de la fe en Jesucristo. Y para fe, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? El mensaje del evangelio de Cristo es un mensaje de perdón, de justicia y de gracia. Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Aleluya. Todos tenemos que morir. En la justicia de Dios, Él demanda la muerte del pecador. Ya estábamos condenados por nuestros pecados. Condenados. Al pecar Adán, la raza humana fue contaminada con el pecado. Y todos estamos bajo el juicio de la muerte. Ahora, lo maravilloso es que Dios toma la muerte de Cristo como si fuera nuestra. Somos libres de la condenación del pecado. Jesús tomó nuestro lugar, por ti murió. Uno de los apóstoles más cercanos a Jesús escribió: Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. ¿Entendemos por qué Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Por qué Jesús anhelaba morir en la cruz? Es que Jesús era un suicida. Por amor a ti, por amor a mí, quería ir a la cruz para Él tomar nuestros pecados. Entonces aquí decimos algo: en Cristo somos justificados. Justificados. No, Señor, es que yo soy bueno. Señor, yo cambié. No. El profeta Isaías escribió: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Señor, es que soy muy bueno, le doy comida a los pobres, yo atiendo a la abuelita. Ay, señores, que yo llevo medicina. Ay, señores, que yo hago obras sociales. Ay, señores, que yo soy religioso. Todos tus actos de justicia no son más que trapos sucios. Nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Dios dejó una sola forma que el pecado del pecador no sufra su juicio, y es el sacrificio de Jesús en la cruz. Hebreos 9:22 dice el autor que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. De esta forma, el pecado únicamente puede ser perdonado por medio de la sangre de Cristo. Quiero concluir. El Hijo de Dios
se hizo hombre como nosotros, de carne y hueso, para representar a la raza humana, a esa raza humana pecadora, y representarla delante de Dios. Y Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Isaías 53:5 lo pueden leer en casa, y verso 6. Dios aceptó la sangre de Cristo derramada en esta cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Así que la paga del pecado fue cumplida en la muerte de Cristo en la cruz. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. ¡Aleluya! Señor, te damos este fuerte aplauso. Alabamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te honramos, Dios. Por favor, colócate sobre tus pies. Gracias, Jesús. Cuando pecamos, ofendemos a Dios. Y también perjudicamos al prójimo. Llámese el prójimo papá, mamá, hijos, esposo, esposa. Llámese jefe. Llámese sociedad. Dios es justo. Dios es misericordioso, es perdonador. Perdona la maldad, la rebelión, la transgresión. Pero que de ningún modo tendrá por inocente al pecador, al malvado. No lo va a tener. Y la muerte fue introducida por el pecado de un hombre. Y todos aquí hemos pecado. Hemos cometido actos de injusticia. Y por nuestros pecados hay un castigo. Y estoy hablando del castigo no humano, no el de la sociedad. Hablo del castigo en la justicia divina. Y el castigo en la justicia divina dice muerte. Y es muerte eterna. Condenación eterna. David pecó. Una gran creatividad. Y trató de ocultar su pecado. Pensó que todo había quedado en silencio. Pero hay algo aquí adentro que es nuestra conciencia. Hay alguien más bien en los cielos que todo lo ve. Y Dios es justo. La muerte de Urías no podía quedar allí. Nuestros actos de injusticia no se quedarán allí. Somos injustos con la suegra, con la nuera, con la familia, con el hijo, con los padres. Somos injustos con el esposo, la esposa. Creemos que todo se queda en lo oculto. Creemos que nadie se va a dar cuenta. Que podemos hacer que nos venga en gana y que todo se queda así. Cada vez que cometemos actos de injusticia duele en el corazón de Dios. Porque Dios es justo, justo, justo.
Y duele su corazón ver niños violados, matrimonios arruinados, bebés abortados. Dios se conduele. Y Él no tiene, Él no le esconde al pecador. Él no le escondió ni siquiera a un hombre que amaba tanto como David, de quien dijo: es un hombre conforme a mi corazón. No, ni siquiera Él le escondió. No nos va a esconder. Iglesia, hoy es día de justicia. Esta es una semana tan increíble, con tanta vehemencia, con tanta fuerza, con tanta pasión. Recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Es que yo merecía la muerte, tú merecías la muerte. Y Jesús, Él sí nace en la tierra para morir. Él sí vino y sabía que venía a morir. Y es tanto que anhelaba morir, porque si no muere, tú y yo no hubiéramos sido justificados. Y lo que el enemigo quería era que en el mismo Calvario, si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de allí. Quería que Jesús no pagara el precio. Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó tu lugar. Y Dios aceptó que Jesús tomara tu lugar. Y esta es la razón por la que Él muere, para pagar el precio de nuestro pecado. Yo quiero esa justicia. Jesús te hizo justo por el sacrificio de Jesús. No hay otra forma. Tú puedes ser la mejor persona, la persona más buena, más dadivosa, más generosa. Nada de eso paga el precio de tu pecado. Nada de eso paga. Dios nos creó para buenas obras. Sí, Dios nos creó para hacerle bien al prójimo y para hacerle bien a esta sociedad. Sí, Él nos creó para buenas obras, pero eso no paga el precio del pecado. Lo único que Dios acepta es el sacrificio de Jesús. Por eso nos aferramos, Jesús, a ti. La cruz es el punto de encuentro entre el pecador y el Dios perdonador. Es el punto de encuentro de la justicia de Dios para nosotros. Tienes que agradecer a Dios. Puedes alabar a Dios. Puedes levantar tus manos y decirle: Jesús, gracias. Yo soy buena persona, yo soy buena gente. Señor, me porto bien, pero Señor, todo esto solamente delante de Dios son actos de justicia que simplemente son trapos sucios de inmundicia. Pero porque tu sacrificio es lo único que Dios ha aceptado por nuestro pecado. Y hoy dile: Señor, yo quiero actuar también en justicia. No lo merecía y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y quizás hoy necesitas decir: Dios, necesito ser justo con mi esposa. Necesito actuar en justicia con mi esposo, con mis hijos, actuar en justicia con la familia, actuar en justicia con el jefe, actuar en justicia en esta sociedad, actuar en justicia. ¿Engañas a una mujer? ¿Engañas a otra? ¿Abandonaste hijos? ¿Qué? Actos de injusticia. Y que hoy di: Señor, quiero tu justicia, tus justos juicios en mi vida. ¿Hablas de alguien a su espalda? ¿Señalas a alguien? Entonces,
Iglesia, Sí. nuestra esperanza es Jesús, iglesia. Y aquí está Jesús. ¿Sabe? Es la iglesia. Es su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Por eso Él está aquí. Por eso no puedes dudarlo. Sé que esta palabra no es fácil a veces de entender. Y a veces no es la palabra que nos hace reír o que parece amena la prédica. ¿Sabe? A Jesús le pasó eso con sus discípulos y con las personas cuando dijo: yo soy ese pan de vida. Ellos decían: ¿cómo así que tú eres ese pan y ese cuerpo? ¿Y cómo así que el que come ese pan? ¿Cómo así que la sangre, que esta copa? Ellos no podían entenderlo. Pero tú y yo sabemos que esta palabra es real. Y te pido con todo mi corazón, precioso Jesús, que si aquí hay alguien como David, tratando de tapar y vivir una doble vida y una doble vida con tu iglesia, Padre, que tenga la valentía para decir: hasta aquí ya no más. Hoy es un día de bendición y es un día de salvación en esta casa, Dios. Así es, Dios. Señor, tu iglesia necesita recuperar ese sabor y ese aroma precioso en el cual muchos quieren venir y beber, quieren venir y tomar esa agua de vida, Dios. Entre nosotros. Ayúdanos, Señor.